Dígalo fuerte, Jesús, Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo usted y yo podemos ser hijos de Dios? ¿Cómo podemos ser nosotros hijos de Dios? Porque resulta que el Hijo de Dios no nace, el Hijo de Dios se convierte. Un hijo de Dios es el que cree y recibe. Recuerden que le hablé de Juan capítulo 1, versículo 12. Muy bien. Dice, ¿a quién la potestad Dios de ser llamado hijo? A los que creen en Él y lo reciben. O sea que por eso hay que convertirse. Porque cuando nos convertimos y entregamos nuestra vida a Cristo, entonces a través del Hijo de Dios nos convertimos en hijos de Dios. Porque usted y yo podemos decir que somos hijos de Dios porque le entregamos nuestra vida a Cristo. Por eso tengamos en cuenta que cuando nos convertimos a Cristo hay perdón, cuando nos convertimos a Cristo hay regeneración, cuando nos convertimos a Cristo hay justificación y cuando nos convertimos en Cristo hay adopción. Ahora que somos hijos, ¿sabe? Yo puedo venir y usted puede venir a orar y decir, papito Dios, ¿sabe por qué? Porque somos sus hijos. Miren qué maravilloso. No solamente yo digo Dios, sino que le puedo decir papá. Aquellos que tal vez no tuvimos un padre por cualquier motivo, razón, hermano, que no nos haya criado, por eso ya no vamos a tener vacíos, porque ahora tenemos a papá Dios que ha llenado todo nuestro corazón y toda nuestra vida. ¿Sí? Para que no tengamos, ay, es que en mi pasado no, ahora hay un presente con el Hijo de Dios que me hace hijo de Dios. Por eso la palabra aquí en Hebreos habla de Jesús como el primogénito. Recuerden que lo que leemos nosotros en Juan capítulo 3, versículo 16 es de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, porque ahora Hebreo lo llama primogénito. Una cosa es ser único y otra cosa es ser el primero. Porque lo que está diciendo es que Dios solamente envió a su Hijo, por eso dice engendrado, que Él engendró solamente es, pero nosotros somos convertidos a través de Cristo y sus hijos. Por eso también la palabra dice que Él es el hermano mayor. ¿Por qué? Porque bajo esta conversión, al ser hijos, hay una figura de entonces como hermanos. ¿Sí? Y por eso entre nosotros nos llamamos como hermanos. Nosotros no vamos por la calle y no, hermana. No le dé pena decirle a esa persona que es hijo de Dios, hermano. No le dé pena decirle a ese hermano o a esa hermana, porque somos hermanos al habernos convertido en Jesucristo, hermanos. Bueno, damos gloria al Señor. Hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Aleluya. Así que, primero, voy a hablar de 3 puntos. Su Hijo tiene el poder de hacernos hijos. ¿Y hacernos qué? Hijos. Ya no soy solamente un siervo. Ya no soy solamente un pastor. Ya no soy solamente una oveja. ¿Ahora qué soy? Hijo. ¿Qué es usted, hermana? Hija. Por eso usted tiene que caminar con esa identidad. Y lo que nos define también es ser hijo de Dios. Cuando el enemigo venga a dañar, cuando el enemigo venga con pensamiento de derrota, de fracaso, de muerte, hermano, entonces nosotros decimos un momento, yo soy hijo de quién? Yo soy hijo de Dios. ¿Sabe que el diablo, en Mateo capítulo 4 encontramos que el diablo le dijo a Jesús después de que estaba iniciando el ministerio? Jesús estaba en 40 días de qué? ¿Dónde estaba? Hoy un año, y hace un año en la iglesia es difícil fuera del desierto. Y ya Jesús tenía hambre, pero una de las tentaciones es que el diablo cogió a Jesús y lo llevó al pináculo del templo. Ese templo que había reconstruido Herodes y lo había hecho grande, lo llevó al lugar más alto. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue el reto que Satanás le dijo a Jesús? Si eres hijo de Dios. Pero hay otras versiones que dicen, si realmente eres el hijo de Dios, lánzate. Tú eres el hijo enviado a salvar, lánzate. ¿Sabe qué quería Satanás? Desde el inicio, antes de Jesús comenzar realmente a ganar las multitudes, a predicar las multitudes, antes de llamar incluso a los 12, ya Satanás quería destruir. ¿Por qué? Porque él, como hijo de Dios, es el único y siempre será el único, y no habrá otro en que nos pueda también hacer a nosotros hijos de Dios. Entonces, lánzate. Entonces tu sangre va a quedar por una muerte absurda, una muerte. ¿Qué le estaba incitando Satanás? El suicidio. Por eso
suicidio rompe los propósitos de Dios. Por eso el suicidio va en contra de la verdad de Dios, de lo que Dios ha planeado para mi vida. Dios no planeó nuestra vida para un suicidio. Dios planeó nuestra vida para el reino de los cielos, iglesia, para ser salvos. Por eso no que Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate, que entonces Dios mandará a los ángeles. No tentarás al Señor tu Dios. Es por eso, hermano, que ahora, al ser hijos, nosotros podemos decirle a Dios: Abba, Padre. ¿Y qué significa Abba? Es una palabra aramea: papito. Y también que puede usted hablar con papá, tener papá. Uno es papá, y cuando le dicen papá, hablemos de ese término, mamá, pero papá, uno se siente también. Mi hija tenía que ir después de las 4 y pedazo, tenía que estar trabajando para este tiempo de elecciones con la registraduría ahí en sistemas, y entonces me dijo: papá, ¿usted me va a llevar? Y yo: claro, si es su papá, ¿quién va a llevar? Al papá. Pero es a las 4, no me importa. Y resulta que yo vine, hermano, a las 4 por el vehículo para volverlo a llevar hasta allá. Cuando la llamaron: sí, vamos a llevar por usted. No, yo me quedé calladito. Yo le dije: no, si no, cuídese, hermano. ¿Y sabe qué ella dijo? Mi papá me va a llevar. ¿Sabe qué puede decir usted? Mi papá pelea por mí, mi papá me restaura, mi papá me levanta, mi papá me provee. Hable de tu papá, porque eres hijo de Dios. Aleluya, eres hijo de Dios. Por eso quiero que me acompañe a Romanos capítulo 8 conmigo, para que ampliemos, pero también digamos que le demos más cuerpo al concepto de hijo. El hijo nos hace ¿qué? El hijo de Dios nos hace hijos. ¿Hijos también de quién? Dios, hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mira la característica. Miren que por eso cuando usted recibe a Jesucristo, ¿qué recibe con la conversión? Recibe el sello del Espíritu. Efesios capítulo 1, versículo 13. Cuando usted se convierte, cuando usted entrega la vida a Jesús, llega el Espíritu Santo y lo sella. Y por eso ahora el Hijo de Dios no hace lo que quiere, sino que es guiado por el Espíritu Santo. Oiga, un hijo de Dios no se manda solo, tiene un papá que lo manda. Oiga, tenemos un papá que nos manda. Porque cuando el hijo, usted lo está criando y es rebelde y se manda solo, ¿usted qué hace? Y tan bello un niño calado, no. Usted lo dijo. Disciplina, y por eso hay tanta disciplina, porque no permitimos la guianza del Espíritu Santo. Por eso andamos a veces loquitos de aquí para allá, porque no somos guiados por el Espíritu Santo. Por eso no sabemos qué hacer a veces, porque no hay guianza, porque se nos olvida que como hijos de Dios hay un Padre a través del Espíritu Santo nos está guiando. Por favor, tenga presente usted: el Hijo de Dios es guiado no por sus emociones, ni por sus sentimientos, ni por la política, ni por el gobierno, sino por el Espíritu Santo. Vuelvo y digo: somos guiados como hijos de Dios por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo somos guiados. Aleluya. Y miren lo que dice el versículo 15: pues no he recibido el espíritu de esclavitud, no, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Por eso, hermano, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Qué clamamos? Papito, papito, clamo, papito. Por eso no solamente digo, sino que clamo. Hay un sentimiento en el clamor, hay una intención en el clamor, hay un fuego en el clamor. ¡Papá! ¡Papito! A veces no estamos hablando con papito y no estamos clamando a papito. Señor, estoy mal. Si mi hijo la está
llevo 2 meses que estoy viviendo esto, yo te diría, ¿por qué no me dijo antes? ¿Sabe que Dios nos podría decir, a veces lo que estás viviendo solo porque no estás clamando a papito? No estás hablando con papito. Papá, papito. Porque esa es la confianza, ni siquiera papá. Papito, y algunos ya llaman papá. Y algunos ya llaman viejito, cucho. Así lo llaman, ¿no? Ni cucha, ni viejita. Y ustedes, Señor, les pido tampoco. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Ya hemos sido adoptados por la conversión cuando entregamos nuestra vida a Cristo, y ahora nosotros clamamos Abba Padre. Denle un aplauso a Abba, Papito Dios, en el nombre de nuestro Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Ahora, ¿qué es lo que le estás diciendo? Miren que no nos hemos movido del primer versículo cuando miramos los contextos. En otro, Dios hablado muchas veces, de muchas maneras a los padres a través de los profetas. Y lo que le está diciendo la palabra es, ya no te va a hablar con los profetas, ya te va a hablar con el Hijo. Ya te va a hablar con el Hijo. Ya te va a hablar. Miren, hermanos, desafortunadamente a veces la iglesia quiere que le hable más un hombre que a Dios. A veces buscan más un hombre que le hable, que le diga algo a Dios, que sí te va a hablar lo que necesitas. Lo que necesitamos. No nos va a hablar papá, y nos lo va a hablar a través de su Hijo. Nos va a decir las cosas por su Hijo. Nos va a hablar por su Hijo. Pues vamos a Gálatas, por favor, un momento, hermanos, capítulo 4. Gloria al Señor. Versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, recuerden que estamos hablando que ahora en los postreros días nos habla por su Hijo, ¿cierto? ¿Estamos en los postreros días? ¿Cuántos creen que estamos en los postreros días? Miren cómo todo se está cumpliendo. Estamos en los postreros días. Miren el versículo 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer, para que se cumplieran las palabras de las profecías del Antiguo Testamento en la serie de la Biblia. ¿Recuerdan Isaías? Eso tenía que cumplir. Sigue hablando. Nacido bajo la ley. ¿Y por qué Jesús nació bajo la ley, bajo el concepto de la ley? Pues por lo que dice la palabra en el versículo 5. Para redimirte, para rescatarte, para salvarte a los que estaban bajo la ley. Hay un movimiento ahora que casi que hay que volver a la ley. Y que dice la palabra que Jesús vino a rescatarte a la ley. Que tienes que guardar la ley, que tienes que volver al judaísmo. Eso es lo que Dios está hablando para decir: no necesitas volverte al judaísmo, no necesitas volverte a la ley, porque lo que necesitas es volverte a Jesucristo, porque te rescata de la ley. Te rescata de los ceremoniales del Antiguo Testamento, de esa ley, de esas 613 normas que tenían que ser cumplidas, difícilmente cumplidas. ¿Cómo nos va con los 10 mandamientos? Ahora para cumplir 613. ¿Cómo nos van 2 nuevos mandamientos? No llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo, a tu prójimo, a tu prójimo. ¿Cómo nos va solo con el mandamiento de amar a Dios y a Dios? Ahora para cumplir la ley, que dice que el Señor, en el tiempo que tenía que nacer y venir nacer en la mujer y nacer bajo la ley, vino a rescatar, a salvar a aquellos que estaban bajo la ley. ¿Acaso no es clara la palabra? Algunos que están volviendo, estuvieron en el cristianismo y les estaba pasando con los hebreos, pero ellos no fueron hebreos, sino colombianos, no es de aquí te vaya, o del quindío que han vuelto y que haga la ley. Cuando la palabra dice que antes el Señor vino a rescatarnos de la ley, para que se cuiden estos tiempos, para que nos cuidemos en estos tiempos, hermano. Ahora, sigue diciendo
versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de qué? De hijos. Porque la forma para ser adoptado, bueno, yo hago esta pregunta, ya le he predicado, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo puede ser una persona adoptada como hijo de Dios? ¿Cómo, hermano? Recibiendo a Jesús, así de sencillo. ¿Cómo puede ser una persona adoptada y convertirse en hijo de Dios? Recibiendo a Jesucristo. Y si recibe a Jesucristo, no necesita ¿qué? La ley. No necesita la ley. Por eso vino Jesús a cumplirla. Ninguno podíamos cumplirla. Ahora, primero entonces, ¿el Hijo nos convierte en qué? En hijos. El Hijo de Dios nos convierte en hijos a través de la conversión. Pero también el Hijo de Dios tiene el poder de hacernos herederos. Óigalo bien. Nadie puede heredar el reino si primero no es convertido al Hijo. Nadie puede alcanzar el reino de los cielos aunque sea buena gente. Porque la única forma de ser heredero es siendo ¿qué? Hijo. ¿Quién es el que va a heredar lo que tenemos? Bueno, para lo que haya. ¿Quién lo va a heredar? ¿Quién va a heredar? Si dentro de lo normal, el que hereda es ¿qué? El hijo. O el adoptado que usted haya traído que hacer hijo. Que le haya dado a usted la posición, que le haya entregado esa autoridad como hijo, ese poder como hijo. Ahora dice la palabra, el reino de los cielos son para los hijos de Dios. Ellos lo van a heredar. Oiga, vamos para el cielo los hijos de Dios, porque a través del Hijo de Dios que es Cristo, nosotros somos herederos del reino de los cielos. Entonces, pero perdón, no, el mundo dice no necesitas hacer una religión, necesitas comportarte bien, necesitas hacer obras de caridad para ir al cielo. No, necesitas al Hijo de Dios que es Jesucristo. Eso es lo único que necesitan. Ahora miremos entonces también, hermano, ese concepto de hijo, de heredero. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. ¿Sí recuerdan el título de la palabra, iglesia? Jesús, Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios nos da poder de qué? De hacernos hijos, pero también nos da poder segundo de hacernos qué? Herederos. Apocalipsis capítulo 21 habla del cielo nuevo y tierra nueva. Y bajo el contexto del cielo nuevo y tierra nueva, que es la promesa maravillosa que tenemos los hijos de Dios, dice la palabra, hermanos, del versículo 7, el que venciere, ¿qué hará que venza? Heredará ¿qué? Todas las cosas. O sea, cielo nuevo, tierra nueva, todo lo que está para que está. Y yo seré su Dios y él será ¿qué? Mi hijo. ¿Sabe, hermano, que yo en el reino de los cielos no van a haber pastores ni profetas sino hijos? No van a haber grupo de alabanza y grupo de bienes, sino que todos vamos a ser hijos. Ahí no van a haber títulos, sino todos seremos hijos. Pero también tenemos que entender este concepto aquí en la tierra, que todos los que nos hemos convertido a Jesús somos ¿qué? Hijos. Tenemos lo mismo, hay una herencia. No hay un poquito más, hay una herencia. Pero ¿sabe qué dice? Que aunque yo sea hijo de Dios, tengo que vencer. Que aunque usted sea hija de Dios, tiene que vencer. Vencer este mundo carnal, vencer los deseos de la carne, deseos de los ojos, de la gloria de la vida. Hay que vencer. Aunque tú seas un hijo de Dios, Dios nos dice, porque tú eres mi hijo, tienes que quedarte quieto, no tienes que vencer, tienes que luchar. Porque solamente los valientes arrebatan el reino. Tienes que vencer tus deseos. Tienes que vencer tu debilidad. Tienes que vencer ya la inmoralidad. Tienes que vencer ya cualquier fornicación, cualquier adulterio, cualquier mentira, cualquier engaño. Y cuando decimos un fuerte amén, hay que vencer el pecado. Hay que vencer la maldad, hay que vencer la iniquidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios no dice, ay, es que mi hijo no puede, mi hija no puede. ¿Qué dice? Porque si somos hijos de Dios tenemos el poder y la capacidad de vencer. No de ser que vencido, como dice la palabra.
es que este pecado, piensa. De manera intencional toma decisiones, de manera intencional acérquese a alguien espiritual, de manera intencional ore, de manera intencional reprenda eso, de manera intencional crea la palabra, porque lo que necesitamos es llenarnos más de Dios. Venza la pereza de congregarme, venza las justificaciones como hijo de Dios, venza las posiciones que nos hacen rebelde, desobediente, que nos hacen incontrario a lo que Dios quiere. ¿Cuánto decimos amén? Venza eso, no nos quedemos con eso, porque estamos para ser herederos del reino de los cielos, no para quedarnos en esta tierra. Así que Jesús, el Hijo de Dios, primero que tiene el poder de hacernos hijos, segundo tiene el poder de hacernos herederos. Sabe que en el cielo hay una morada que te está esperando, hecha por Dios. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva, pero hay que vencer. Hagamos las cosas bien delante de Dios, porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Cerremos la puerta al pecado, somos hijos de Dios, perdona esto. No vayan a abrazar a sus niños ahora en 31, somos hijos de Dios. Amén. Ya compré disfrazada. Pues es mejor que entienda que los hijos de Dios no participamos de las obras de las y somos hijos de Dios, por eso somos diferentes. No haga, pero es que yo no me caso de nada feo. No se trata de algo feo o algo no feo, se trata de participar de una celebración totalmente pagana, del satanismo, de la brujería, de la hechicería, donde hay una influencia espiritual muy fuerte. No solamente ese día, estos días todos son muy fuertes espiritualmente. No consagres sus hijos al mal, porque sus hijos también serán hijos de Dios. ¿Cuánto damos un aplauso al Señor? Nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Porque ahora que hablamos del pacto de Abraham, de Dios con Abraham, en Génesis, ¿qué? 17:7. Y bueno, está en 17, pero yo estoy apuntando, parte del pacto era, yo soy tu Dios, pero tus hijos también serán Dios. Mire, tu generación también será mía. Y cuando decimos amén, que nuestros hijos sean de Dios. Porque tú vas a ser mi generación, no. El pacto es que yo bendigo y voy a bendecir tu generación, pero tu generación también debe pertenecer. Si usted puede leer ese Génesis capítulo 17, usted va a encontrar una riqueza y de relación con Dios, de compromiso con Dios. Para aquellos que dicen, es que puede usted en la iglesia, pero no comprometerme, le voy a decir una cosa: con Dios uno se compromete más que con la iglesia. El que no se comprometa con Dios, porque Dios ya está totalmente comprometido con nosotros. Así que nosotros nos comprometemos con Dios. Y tercero y último, hermano, tercero y último, porque no alcanzamos a tocar mucho más que eso. El versículo 3 dice, vamos a Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, aquí vamos a encontrar algunas figuras que hablan de la deidad de Jesús. Cuando dice, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de la gloria de Dios. Es la imagen misma de su sustancia, está hablando de Dios, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Eso quién lo hace? Jesús, el Hijo de Dios. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, por su obra. La única forma para ser purificados es a través de la obra del Hijo de Dios. Por eso, hermano, el tercer punto es, su Hijo tiene el poder de purificarnos, o de hacernos puros, de limpiarnos. El mundo busca las 7 hierbas amargas para limpiarse. ¿Cómo es que le dicen a que me hagan una qué? La limpia, le dicen, ¿cierto? Limpio. Vea, lo vayan con eso y lleves estos 4 demonios, papá. Nadie se limpia en la brujería. El único que puede limpiar y santificar es el Hijo de Dios a través de su obra. Dios no necesita la ayuda del grupo. Dios necesita la fe de la iglesia. Los profetas anunciaban el mensaje. Jesús es
es necesario ser cuerpo de Cristo. Pero la iglesia no salva, Cristo salva. Porque la fe viene por el oír y oír la palabra. Porque estoy vino a aprender palabra. No a escuchar lo que yo creo o lo que yo pienso, sino a que todos nos centremos en lo que está escrito. Porque dijo, ese es el tiempo donde Dios nos está hablando a través de su Hijo. Y nos seguirá hablando a través de su Hijo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Vaya a su Biblia, por favor. Vamos a leer el versículo 6. Primera de Juan. Primera de Juan. Ese es el Evangelio. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Y el versículo 7 nos compromete. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre, ya recuerde, ¿qué? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, dígalo, de todo pecado. De la gloria de Dios no hay pecado, que su sangre lo limpie. Aleluya. Por eso cuando nos convertimos a Jesucristo, dice que Dios limpia y perdona todos nuestros. Ya el enemigo no puede usar mi pasado. Ya el enemigo no puede usar mi pecado pasado. Ya el enemigo no me puede avergonzar por lo que pasó, porque su sangre me ha limpiado todo pecado. Y dice la palabra que arrojó esos pecados a lo profundo de la mar. Eso es una metáfora para decir, ya no te pertenece, ya no son tuyos, ya han sido desechados. No hay pecado que la sangre de Cristo no limpie. No hay pecado que la sangre de Cristo no nos quite. Por eso la conversión trae perdón. Pero aquí dice que trae ¿qué? Purificación. Nos hace puros, nos hace limpios. Y la pureza es lo que no tiene mezclas. Lo puro no tiene mezclas. No podemos tener un poquito de Dios y un poquito del mundo, porque la pureza es sin mezcla. No podemos, dice que con nuestra boca bendecir y maldecir, porque en la pureza no hay ¿qué? Mezcla. No podemos tener un poquito de levadura, porque en la pureza no hay mezclas. Eso es. Así que vamos a ponerlo de pie, o póngase usted porque yo estoy de pie. Pero quiero que de pie usted le dé un aplauso al Hijo de Dios que es Jesucristo. Denle un gran aplauso a Él, un gran aplauso a Él.